Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En este viernes de la tercera semana de Pascua, escucharemos la primera lectura que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías respondió a él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclamen todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Evangelio que vamos a escuchar en este día está tomado según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí:
¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Es de ese pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta ocasión, Señor, quiero darte gracias por tantas cosas buenas que tú nos das a cada uno de nosotros. Tú sigues derramando tus bendiciones sobre nosotros. Sigue curando a los enfermos. Sigue dando fortaleza a los que lo cuidan. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos, Señor, nuestra fuerza y nuestra vida. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. Señor, tú que nos alegras todos los días con tu Santo Espíritu, tú que nos alegras cada día con tu aliento, sigue derramando bendiciones sobre cada uno de lo que en ti esperamos. Amén. En el día de hoy hemos escuchado un texto hermoso y quisiera iniciar esta pequeña meditación, reflexión con el Salmo 116, un salmo corto pero hermoso. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Nosotros, como cristianos, tenemos que ir por el mundo proclamando el Evangelio. Pero lo he dicho varias veces y vuelvo y lo repito. En nosotros ir por el mundo entero y proclamar el Evangelio no significa que debemos ir solamente con la Biblia y leer un versículo, un capítulo. No. Además de eso, tenemos que dar testimonio de nuestra vida cristiana. Tenemos que dar ejemplo de un Jesús que murió y ha resucitado por nosotros. Porque de nada vale ir por el mundo a leer el Evangelio cuando nuestro accionar sea diferente a lo que leemos. Debe de ir de la mano. Debe de ir con la misericordia de un Jesús que nos enseñó la humildad. Y en este tercer viernes de Pascua hemos escuchado en la primera lectura aquí como Saulo se encuentra con Jesús. Aquí esta conversión del apóstol Pablo
sea, llamado Saulo, antes de convertirse. Es sin duda una de las conversiones más dramáticas, más emocionantes, más, podríamos decir, que es triste a la vez, porque hemos visto cómo este hombre que perseguía a los cristianos, este hombre que se daba la tarea de querer acabar con los cristianos, de ser un fariseo orgulloso, prepotente, rabioso de su estirpe, encuentra o ha encontrado a un Jesús resucitado. Este hombre, Saulo, pasa a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo emocionante, eso es lo bueno de esto. Y por eso tú y yo tenemos la oportunidad de un encuentro personal con nuestro Señor Jesús. Un encuentro cercano con Jesús. Simplemente basta con abrir nuestro corazón a ese Jesús resucitado y creer en Él. Muchos dicen que no van a misa porque allí estamos los pecadores. Pero eso es lo bonito. Y Jesús ha dicho, no he venido a buscar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Y cuando vamos a misa, tenemos la oportunidad de ir acercándonos a ese Jesús maravilloso. Y aquí, viendo de cerca el encuentro de Pablo con Jesús, podemos identificar situaciones y actitudes que el mismo Jesús hace en nosotros cuando se nos acerca. Nos habla de lo que estamos haciendo en el momento. A Pablo Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? A nosotros nos podría preguntar, ¿por qué ustedes no salen a evangelizar? ¿Por qué ustedes no cambian de actitud? ¿Por qué ustedes no predican con el ejemplo? ¿Qué puede estar preguntándonos Jesús hoy viernes en nuestra vida? Preguntémonos nosotros, ¿en dónde nos está manifestando Jesús su presencia? Si en el que me queda al lado, si en el vecino, si en el que me ha ofendido, de aquel que yo me gusta hablar mucho de él, de aquel que yo vivo murmurando. Entonces debemos hacernos ese tipo de pregunta. Y hemos visto la respuesta de Pablo, quien hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Una pregunta también que nosotros no pudiéramos hacer. Y cuando Jesús, aquí que escucha a Pablo que le pregunta ¿quién eres, Señor?, Jesús se identifica quedando en silencio. Entonces nosotros debemos preguntarnos cuántas veces nos quedamos en silencio frente a Jesús. O seguimos haciendo tanto ruido con nuestras propias situaciones, con nuestra propia vida, con nuestro propio accionar. Debemos nosotros escuchar a Jesús. Jesús siempre tendrá un plan para nosotros y podemos confiar siempre en Él. Y Jesús irá delante de toda situación para llevar a cabo su plan de salvación. Nosotros debemos en el Evangelio ver cómo nos invita Jesús a tener una cercanía con Él mediante la Eucaristía. Es el mismo Señor Jesucristo que nos llama a comer de su carne
acercarnos a Él en la mesa. Cuando vamos a misa o en su efecto a la celebración de la palabra. Qué bendición nos ha dado Dios en la Eucaristía, donde nos alimentamos con el mismo Cristo para poder llenarnos de Él y anunciar su reino. Que hoy siempre tú y yo seamos instrumentos de paz y que donde quiera que nos encontremos con nuestra accionar evangelicemos. Feliz día para cada uno de ustedes y su familia. Bendiciones.